Bienvenido a este momento donde queremos conversar sobre la transformación personal y la inteligencia emocional. En este tiempo que hemos vivido de pandemia, hemos tenido que poner a prueba nuestra inteligencia emocional. Y queremos en este tiempo hacer una reflexión, un zoom sobre cómo trabajar la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la capacidad de sentir, reconocer y manejar las emociones. ¿Esto para qué? Para tomar decisiones más felices en nuestra vida. Muchas veces tenemos presente la mente racional, pero la mente emocional la dejamos a un lado. Las decisiones más adecuadas que nos llevan a la felicidad son las que logramos tomar uniendo los dos aspectos, de la mente racional y la mente emocional. Por eso hoy vamos a poner foco en la mente emocional. Miremos cuáles son los pasos de la inteligencia emocional. Hay 3 pasos de los cuales te quiero comentar hoy, para que hagamos una mirada sobre cada uno de ellos y podamos trabajarlos. El primero, el reconocer qué estoy sintiendo. Así de fácil. Muchas personas caminan por su vida sin saber que están sintiendo algo. No se detienen a mirar cómo estoy emocionalmente hoy. Simplemente avanzan en su día a día reaccionando sin ningún control. El primer paso entonces es preguntarte, ¿qué emoción tengo en este momento? Así de fácil. Alegría, tristeza, miedo, angustia, gozo. Hay un abanico enorme de emociones. Vamos a compartir 6 emociones básicas hoy para mirar cada una de ellas y qué podemos aprender de ellas. Entonces, el primer paso de la inteligencia emocional, ¿qué estoy sintiendo? ¿Cómo se llama la emoción que siento? Ese sería nuestro primer aspecto. ¿Para qué? Para poder identificar, por ejemplo, en lo laboral, lo familiar o lo personal, qué emociones se repiten con mayor frecuencia. Si en lo laboral, por ejemplo, siento con frecuencia disgusto, angustia, estrés, es importante revisar qué me está pasando, qué puedo modificar de este entorno laboral para ser más feliz. Gracias a esas emociones me doy cuenta que estoy incómodo y que necesito hacer algunas modificaciones en mi día a día laboral. Por eso las emociones son nuestro gran aliado en la vida. Gracias a ellas podemos identificar qué cambios de acciones debemos hacer. Si no tuviera esa emoción, no me daría cuenta de que hay algo que no está andando bien. Vamos entonces a revisar estas 6 emociones en el ámbito laboral, familiar y personal. Pregúntate, ¿cuáles son las emociones principales que sientes en lo familiar y en lo personal? El segundo aspecto en la inteligencia emocional es entender y manejar nuestras emociones. No solo darme cuenta de que estoy sintiendo algo, sino comprender qué me viene a decir esta emoción y luego manejar esta emoción. Ese sería el tercer paso. ¿Para qué queremos manejar nuestras emociones? Para no simplemente que las emociones nos vivan, sino nosotros encauzarlas a cómo queremos actuar. Entonces, reconozco que siento, entiendo qué me viene a decir esa emoción, tomo ese aprendizaje de esa emoción y luego la manejo adecuadamente con las acciones que me parezcan mejores. Vamos a ver cuáles son estas 6 emociones para que las puedas ir aplicando en el ámbito familiar, personal y laboral. Recuerda que estos son los 3 ámbitos donde más o menos nos movemos en nuestra vida diaria y ahí podemos ir haciendo este cambio y manejar nuestras emociones para tener mejor desarrollo. Por ejemplo, en el ámbito de la pandemia, de crisis, el no conocer nuestras emociones ha traído un aumento en drogas o en alcohol. Como estamos incómodos, no sé qué está pasando y no sabemos muchas veces cómo enfrentar esta nueva situación, muchas personas prefieren evadir o disimular lo que están sintiendo en lugar de mirarse. Y para ello hay mayor consumo de alcohol, por ejemplo, donde me siento más feliz, pero no estoy pensando realmente lo que está sucediendo. Entonces, el manejar las emociones me lleva a la libertad de poder decidir qué me hace más feliz, dónde quiero llegar con lo que estoy sintiendo.
Por eso te invito a que hagamos este recorrido en estas 6 emociones. La primera, el miedo. El miedo es una emoción que nos paraliza, que me detiene frente a un peligro, que me avisa de algo que puede pasar que yo considero negativo. El miedo no hay emociones buenas ni malas. El miedo es una emoción que me da el aviso de algo que para mí es importante, no perder, por ejemplo. El miedo a lanzarme a algo desconocido me avisa para tomar las precauciones frente a lo que puedo yo desarrollar para que me vaya bien en una situación determinada, por ejemplo. El miedo me avisa de un riesgo mayor a los cálculos que yo tenía previstos. Al inicio hay una parálisis, pero cuando me doy cuenta que estoy frente al miedo, me puedo hacer estas preguntas. ¿Qué es lo malo que podría suceder en este momento? En mi ámbito laboral, por ejemplo, el no poder ir desplazarme a mi trabajo y tener que hacerlo con teletrabajo me provoca miedo a no saber usar tecnologías. Me preparo y conozco cómo se usan y ya todos hemos ido aprendiendo a usar tecnologías de videollamadas, por ejemplo, y trabajamos hoy con mucha naturalidad frente a un nuevo desafío. Quienes sentían miedo al inicio fueron capaces de superar formándose en eso que les desafiaba. Por eso ha sido muy bueno el detectar que tenemos miedo frente a algo, me prepara para una nueva etapa, un nuevo desafío en mi vida. Por lo tanto, el miedo no necesariamente es algo negativo, como lo podríamos pensar. El miedo me avisa de algo y con miedo yo puedo actuar. No es dejar de actuar, sino es enfrentar esa nueva situación. Vamos a ver otra emoción importante, que es la ira. La ira muchas veces es una emoción catalogada como mala. Las personas son iracundas, son catalogadas como personas enojonas, etc. No me voy a referir a quien no controla su emoción y desfoga su rabia. Me estoy refiriendo a cuando sentimos algo interno que sube, que me molesta, que me incomoda, que me parece algo injusto. Justamente la ira, como aprendizaje, me muestra algo que me parece injusto y me da rabia. Cuando siento rabia, cuando siento ira, es importante preguntarme, de esto que está sucediendo, ¿qué me parece injusto o inadecuado? La ira es la que nos permite poner límites, frenar un abuso, nos conecta con nuestra dignidad, es lo que me permite poner un espacio de cuidado en mi entorno. Por ejemplo, en el ambiente familiar del teletrabajo, hemos tenido que poner límites y separar el ambiente de trabajo en mi hogar con el ambiente familiar para cuidar este núcleo que queremos. La privacidad, los espacios de descanso, el interactuar con mis relaciones afectivas. Y eso gracias a la ira, a veces, o la rabia de sentir que mi espacio laboral está ocupando más de las 8 horas diarias de trabajo. Y nos dimos cuenta que es necesario poner un límite y decir, voy a trabajar en este horario, voy a tener un espacio para compartir con tus hijos, si los tiene, o con tu pareja, o para descansar, para almorzar, para ver una película. Gracias a la rabia, me conecto con algo injusto y hago algo con eso. Es importante no ponerlo fuera de mí. Es decir, me da rabia que en el trabajo me pidan trabajar tanto. Muchas veces nadie te lo ha pedido. Eres tú mismo quien no ha puesto un orden en su vida y necesitamos poner ese orden para tener esos límites y dar preferencia a otras cosas con las cuales yo también quiero rellenar mi vida. Entonces, gracias a la rabia, a esta molestia, a esta incomodidad, depende del rango, me doy cuenta que lo siento. Primer paso. Segundo, me doy cuenta de que hay algo que tengo que aprender de esta emoción. ¿Qué es lo injusto o lo que no me parece adecuado? Y gracias a darme cuenta de eso, lo puedo manejar, controlar. Y salen un montón de nuevas posibilidades en mi camino. Eso es lo que nos regala la rabia, la ira. Vemos que no es una emoción para nada negativa. ¿Cuándo se convierte en algo negativo? Cuando no la registro, no me doy cuenta que estoy sintiendo rabia y me descargo sin racionalizarla. Le contesto mal a un compañero, tengo un altercado familiar, porque no he hecho este proceso de conocerme, qué me está pasando, qué me viene a traer la rabia. Entonces te invito a preguntarte, ¿qué siento de injusto ahora cuando sientas molestia o rabia? Y trata de buscar acciones que cuiden esto que para ti es importante.
Otra emoción importante a conocer es la tristeza. En el mundo de hoy se nos dice no tienes que estar triste, no tienes que sentir dolor. Si estás triste, no llores, es lo que primero te recomiendan. Y no, es justo al contrario. Cuando estamos tristes, cuando estamos preocupados, cuando siento una pérdida, es importante sufrirla, mirarla. La tristeza me permite aprender que lo que perdí para mí era importante. Eso significa que me va mostrando las cosas que yo valoro, yo amo en mi vida. Cuando siento, por ejemplo, con la pandemia, que estábamos en cuarentena y que no podía salir, valoré muchísimo la posibilidad de salir a la calle, a tomar un café, a caminar por la naturaleza, a dar un abrazo a mis seres queridos, a ir a visitar a mis padres. ¿Cuántas cosas nos trajo la tristeza en este tiempo de cuarentena? Cosas que antes no valoraba o no me daba cuenta más bien de que las tenía y que las valoro. La tristeza me conecta con lo que amo. Cuando estés triste, pregúntate, ¿qué perdí? ¿Y qué quiero recuperar? La tristeza me lleva a valorar las cosas de la vida. Para estar alegres, necesito haber conocido la tristeza. Para estar triste, no significa quedarme en un lugar de depresión. La depresión en la vida nos viene cuando no habito la tristeza, cuando la evito con alcohol, con risas falsas, con estar con mucha gente para no sentirme triste. La tristeza se va enquistando y se va pudriendo en el alma y eso se va convirtiendo en una depresión que es un estado habitual de una emoción de tristeza. Cuando yo soy capaz de detenerme, de llorar, de mirar, de reconocer, estoy triste por esto que perdí, la tristeza se va, porque ya le hice honor a su mensaje, ya aprendí lo que perdí. En cambio, cuando lo ignoro, se produce una enfermedad y hasta somatizamos muchas veces con algunas de las enfermedades de nuestro tiempo. Entonces es muy importante la tristeza acogerla en nuestra vida. No es un mal. Cada emoción nos trae un aprendizaje. El gran aprendizaje en nuestro mundo moderno es que la tristeza nos trae muchísimo que aprender. Entonces veamos qué queremos de nuestra vida, en lo laboral, en lo familiar y en lo personal. ¿Qué me tiene triste? ¿Qué he perdido? Y por lo tanto, ¿qué quiero recuperar? ¿Qué valoro más en este tiempo? Otra de las emociones básicas es la alegría. La alegría, el aprendizaje que nos trae, es que nos conecta con los momentos, situaciones, personas que nos hacen felices. Por lo tanto, buscamos repetir eso en nuestra vida. ¿Qué es lo que te hace feliz hoy? ¿Cuáles son los momentos que tú buscarías repetir en tu trabajo, con tu familia, con tu pareja, cuando estás solo? ¿Cómo disfrutas? ¿Cómo celebras? ¿Cómo gozas? Eso es importante detectarlo, para que seas capaces de decir, yo disfruto mirando un atardecer, viendo las plantas de mi hogar crecer. Yo disfruto en una conversación profunda con amigos, disfruto haciendo un trabajo que me gusta. Y eso tratar de repetirlo, porque se van multiplicando los momentos de alegría en tu vida. En esta situación laboral nueva del mundo, donde hemos tenido que adaptarnos a muchas situaciones y necesidades, es importante preguntarme, ¿qué necesito mirar? ¿Qué emociones son las que tengo más a mano para ser más feliz? Por ejemplo, ¿soy una persona optimista? ¿Me doy cuenta de la necesidad de mirar en qué pienso? Mira tus pensamientos. ¿Son pensamientos con esperanza? ¿Con gratitud? La gratitud, el agradecer las cosas simples, me conectan con la esperanza, con la ilusión, con el optimismo. Si mis pensamientos constantemente son negativos, mirando lo peor que puede pasar, voy a ver alrededor mío mucho más grises. Si mis pensamientos son de esta situación difícil, ¿qué es lo mejor que puedo sacar? Bueno, esto está negativo,
pero hay siempre una mirada positiva dentro de una dificultad. ¿Qué voy a aprender de aquí? ¿Vamos a salir más fuertes? ¿Cómo nos hemos tenido que adaptar en el teletrabajo? Es muy importante descubrir que gracias al agradecimiento, a la gratitud, soy capaz de mirar con optimismo, con esperanza, el nuevo camino. Esta transformación personal de este nuevo tiempo implica inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional me conecta con el desarrollo de la alegría. Pero no esa alegría que el mundo vende falsa, la alegría profunda del gozo. Y eso se llena a través de nuestros pensamientos positivos, de esperanza, de ilusión. Y eso se alimenta a través de la gratitud. Agradezco todo lo que tengo. Agradezco las cosas sencillas de la vida. Cuando empiezo a ver las cosas pequeñas y las agradezco, voy a descubrir muchísimas más. Es un hábito a hacer en mi vida. Entonces les invito a conectar con la esperanza y el optimismo en este nuevo tiempo de transformación personal. Vamos a mirar estos momentos con estas emociones que estamos desarrollando. Reconozco mis emociones, las encauzo porque aprendo de ellas. Eso es ser una persona con inteligencia emocional.